Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Van en Busca de la Conciencia en ya nuestro quinto episodio. Estoy muy contenta de estar aquí porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pero antes de decirles de qué vamos a hablar, les voy a dar una pista. Quiero que vean mis uñas de Barbie. Estoy muy emocionada. Vean estas grajeitas que están aquí. Qué belleza, ¿no? Y van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el despertar de conciencia? Bueno, pues estas uñas de Barbie están desafiando las leyes del universo, porque la gente que me conoció antes sabe que yo nunca me hubiera puesto unas uñas de este color y mucho menos le hubiera puesto grajitas. Y hoy, a mis 41 años de edad, no me importa. Hago lo que quiero respecto a cómo me veo porque tomé un curso de diseño de imagen y de eso vamos a hablar hoy y vamos a ver cómo se enlaza el diseño de imagen con el despertar de conciencia, porque van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver eso? Pero tiene mucho que ver. Contar cómo esta experiencia que yo viví me llevó a relacionar cómo nuestra imagen personal está intrínsecamente relacionada con nuestro mundo interior. Y quiero hacer toda esta conexión a través de una frase súper mística que en realidad es súper real, que es como es adentro, es afuera. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se relaciona esta imagen con el despertar de conciencia? Y cómo yo a través de un curso de diseño de imagen personal tuve uno de los más grandes despertares de mi vida. Entonces, espero que este video les guste mucho. Bueno, la frase como es adentro, es afuera, tiene su raíz en muchas enseñanzas espirituales y filosóficas. Pero, por darles un ejemplo, el hermetismo afirma que el mundo interior es un reflejo del mundo exterior. Y bueno, esto implica que nuestras experiencias, nuestras relaciones y por supuesto hasta nuestra imagen personal son manifestaciones de las cosas que creemos, emociones y pensamientos internos. Entonces yo te pregunto, ¿te vistes de alguna manera determinada por algo que tú piensas de ti? Esa es una pregunta muy interesante. Para responder a esa pregunta yo les voy a contar mi experiencia personal. Durante mucho tiempo de mi juventud yo vestía de manera como hippie, que después descubrí en mi curso de imagen que ese estilo hippie se llama en realidad creativo combinado con estilo natural. Pero bueno, esa era la manera en la que a mí me gustaba vestir. Yo era muy creativa y me gustaba utilizar pues ropa de manta, tintes deslavados, muchos colores en cómo me vestía. Y tuve la oportunidad cuando estaba en la carrera de ir a un viaje, que era un viaje al extranjero para estudiar materias en un verano itinerante por Europa. Y conocí a gente de mucho dinero de Monterrey, unas niñas que entraban a Prada y salían con bolsas de millones. Y pues yo tenía para Sara cuando mucho, ¿no? Yo iba a ese viaje, pero pues mi economía era mucho más normal que la de esas niñas. Y los estilos que yo tenía, aparte del dinero, que pues, fue un tema, yo nunca me había considerado una persona que tenía un tema de dinero, pero en ese grupo estaba muy fuera de los estándares en los que yo solía gastar. Y aparte de eso, pues mi estilo sí era muy diferente, mucho más allá de que yo hubiera tenido el dinero para comprar en estas tiendas caras. Entonces, recuerdo muchísimo una niña en este viaje que me dijo, cuando me fui a comprar como unos pantalones hippies muy padres que yo amé, en un como bazarcito, de esos que se ponen en la calle en Europa, y me los había comprado con toda la emoción del mundo. Aparte, pues estaban al alcance de mi presupuesto, pero aparte yo los amaba, o sea, no me importaba Prada en ese momento. Yo amé mis pantalones. Me acuerdo muchísimo que volteó y me dijo, ¿te gusta mucho vestirte como de muchos colorcitos, ¿no? Y para mí, o sea, no saben, pues, porque aparte, pues yo era una chavita en aquel entonces, y mi autoestima nunca estuvo construida como la mejor por muchas circunstancias de mi vida que ya he ido contando pues en este canal. Y eso me fragmentó muchísimo. O sea, mi autoconcepto era tan débil que eso me fragmentó. Y a partir de esa experiencia me empecé a vestir con ropa como más opaca, oscura. Intentaba encajar en el modelo y en los estándares visuales de las niñas que se vestían bien, según lo que yo había aprendido en ese viaje, ¿no? Que pues básicamente lo que hacían era vestirse con ropa muy, muy cara y algunas con estilos muy, muy padres, pero muy diferentes al mío. Entonces, recuerdo que ese momento sí fue un parteaguas en mi vida, porque antes de ese momento yo me vestía pues como sentía. A lo mejor a veces me vestía increíble y latinada y había veces que pues no conocía todas las reglas como las aprendí en este curso, pero era muy yo. Y a partir de ese comentario sí se fragmentó muchísimo porque empecé a intentar encajar en los estándares de lo que los demás decían que era vestirse bien. Entonces
fue muy, muy importante esta experiencia. Eso continuó hasta que yo me gradué de continuó mientras me gradué de la carrera, continuó en mis primeros años en la vida profesional, en donde mi imagen personal ya era un desastre. Empecé a trabajar en empresas que eran mucho de traje sastre, de hasta usar medias, cosas que como que no iban nada con mi estilo. Entonces, entre ese impacto que viví, entre que yo mi serie en mi corazón era mucho más creativa, entre que estaba tratando de adaptarme a la vida profesional, estaba tratando de ser una niña que se vistiera, no sé, o sea, agradable. De verdad empecé a hacer un desastre con mi imagen personal. Y esto siguió a través de los años, trabajé en un banco, trabajé en muchos lugares y yo creo que ya me vestía como alebrije, ya no tenía ningún estilo, no me veía padre. Me pasaron muchísimos incidentes de verdad que tenían que ver con mi estilo personal, no van a creer la cantidad de cosas. En un trabajo, alguna vez alguno de mis jefes, o sea, me lastimé un pie y no tenía, pues como una gran variedad de cosas para ponérseme zapatos de piso porque ellos, te hacían llevar tacones y era mi primer trabajo y yo estaba tratando de ser independiente y no depender de mi mamá. Entonces, pues con el poco sueldo que me pagaban, me compraba lo que podía. Y una vez que me lastimé el pie, me puse unas botas, pues que no eran las botas para combinar con un traje, pero, y mi jefe me súper criticó, pero pues yo estaba lastimada del pie. También en alguna reunión, imagínense en ese trabajo, me pidieron que por favor me delineara los ojos. O sea, eso también me generó un trauma. Me dijeron, delíneate los ojos, te ves mucho mejor. Porque en la entrevista había ido con los ojos delineados. Y yo la verdad sentí como de, ¿cómo en este trabajo me están diciendo que me delinee los ojos? Entonces, no saben la cantidad de incidentes y cosas que me pasaban respecto a mi imagen personal. Eh, 2020 fue un año súper, súper impactante para mí. En 2020, en medio del caos de la pandemia, fallece mi mamá. Yo me dedico a la industria de los eventos. eh, Me paran absolutamente todo el trabajo, a mí y a mis socios, nuestras empresas que ya dirigían a 100 personas, colapsan por completo porque nos paran de seco. Mi mamá enferma en ese momento antes de fallecer, entonces yo estaba resolviendo lo de la empresa, estaba resolviendo lo de, pues el tema de mi mamá que entraba y salía a hospitales. Fue una época súper dura para mí. Fue un parteaguas muy importante y muy duro en mi vida 2020. Y posterior a eso, ya después de que fallece mi mamá, pues empiezo a pasar muchas cosas y empiezan a darse muchos duelos. Termino relaciones importantes con amistades de toda la vida. De verdad viene una revolución en mi vida en el año 2022, que fue el año pasado. Y a partir de eso, lo primero que hice, fíjense, no me fui a terapia, no, por algo, el universo, la vida fue muy sabia conmigo. Yo me fui a un curso de imagen personal, o sea, me sentía ya tan mal en cómo me veía, decía, es que no puede ser. Y lo primero que hice fue a tomarme un curso de imagen personal, porque yo había visto resultados muy padres en niñas que trabajaban en mi equipo. Y así fue como comenzó esta aventura que fue rediseñar esta imagen que venía siendo un desastre desde hace. Fue un gran, gran, gran despertar, porque a partir de ese momento, en el momento en el que empezaron a hacerme tests de personalidad, empezaron a salir cosas bien importantes, como que me di cuenta de por qué me estaba vistiendo como me estaba vistiendo, de todas estas experiencias previas que les conté, que estaban marcando el cómo yo me percibía a mí misma y por qué reflejaba lo que reflejaba ya en mi manera de vestirme hacia los demás. Y comencé un proceso de terapia. Fíjense, en ese proceso de terapia, lo que les voy a decir es súper valioso porque si lo estás escuchando allá afuera, quiero que sepas, no me importa quién eres y no me importa cómo te ves, que eres una persona atractiva, que dentro de ti o que fuera de ti hay un gran potencial para amarte y aceptarte. Y yo aprendí a reconocer y abrazar mi propia belleza, fíjense, porque mucho más allá de la arrogancia, tuve una perspectiva muy humilde y auténtica de mi belleza personal, ¿saben? Y no saben lo transformador que fue para mí por primera vez en la vida, a pesar de que yo sé que siempre había sido una persona que le había traído a la gente, por primera vez en la vida yo sentirme una mujer atractiva. Y les voy a decir más a profundidad cómo fue que estas cosas que tienen que ver con la imagen personal fueron despertando mi conciencia y cómo sí sentirte atractiva puede despertar tu conciencia también. Decir, bueno, ¿de qué va esta mujer o por qué está hablando de eso? Bueno, les voy a compartir algunas cosas de filosofía para que vean cómo este tema de la imagen personal tiene muchísimo que ver con lo que traes adentro. Y quiero leerles algo. El filósofo Sócrates afirmaba
con la frase conócete a ti mismo, que era uno de los principios fundamentales para alcanzar la sabiduría. Entonces, en ese contexto, cuidar tu imagen significa un acto de autoconocimiento y autoexpresión y te libera de los juicios y las expectativas de los demás. Y quiero leerles también esto, porque Nietzsche, el filósofo alemán, decía en el tema de la imagen que el estilo hace al hombre, fíjense. Y para Nietzsche, nuestro estilo personal no solo se limita a la forma en la que nos vestimos, sino también a la forma en la que pensamos, hablamos y actuamos, a reconocer y abrazar nuestro propio estilo, que de verdad para mí es una forma de individualidad y la forma de resistir las presiones externas. ¿Y cómo relaciono yo todo esto? Porque si yo soy una persona que soy creativa, voy a amar los colores. Y hoy ya están de moda los colores, pero cuando a mí me pasó esto, de que me dijeron que me vestía de muchos colorcitos, yo me dejé influenciar por las presiones exteriores, yo abandoné mi propio ser por algo que alguien más me dijo, algo que reflejaba, fíjense, algo que reflejaba algo que ella sentía, que algo también que ella tenía que analizar, esa persona que me estaba criticando. Hoy por hoy hay muchísima trabajo para no criticar los cuerpos, ni las maneras, ni las imágenes de ninguna persona. Pero en aquel entonces para mí fue muy duro y yo me dejé atrapar en las expectativas de alguien más. Entonces, si tú te conoces a ti misma, si tú sabes cuál es tu estilo, si tú sabes qué es lo que quieres proyectarle al mundo, porque una persona que se viste de colores, que se viste de manera creativa, está proyectando justo eso, creatividad. Y si yo me visto de manera opaca, la gente no va a pensar que soy creativa. Estoy haciendo una contradicción completa de mi ser cuando me estoy expresando, porque la moda es una expresión, amigos, y cuando me estoy expresando diferente a cómo es mi ser. Y eso es una de las primeras cosas que me enseñó el curso de imagen. Exprésate visualmente como es tu ser adentro. Entonces, entiende muy bien que lo que estás proyectando en la imagen, y cuando Nietzsche dice la imagen hacia el hombre, no te está diciendo que eres nada más lo que está afuera, sino que es una expresión, eres una expresión a la hora de vestirte. Entonces no te dejes guiar por estilos que no son el tuyo. Sí, asesórate, porque ahorita vamos a hablar de herramientas súper chingonas que yo descubrí en este curso de imagen, pero sé tú mismo al final del día. ¿Cómo fue que me fue descubriendo este curso? Bueno, pues me hicieron un test de arquetipos, algo como los arquetipos, y me resultó que era artesana ejecutante, que es un tema que tiene que ver como con artistas, con cantantes, con gente que se expresa en público. Y por primera vez en la vida me situó en un plano en el que yo nunca creí que yo iba a estar, que fue la extroversión. En el tema de si tú puedes ser introvertido o extrovertido, yo siempre me consideré más introvertida que extrovertida, muchísimo más. Y resulta que este curso por primera vez en la vida me planteó la posibilidad de que yo era una extrovertida. Ya más adelante en otro curso descubrí que soy ambas cosas, introvertida y extrovertida. Fíjense, es bien interesante porque también entendí que las personas somos seres complejos que tenemos facetas múltiples, pero yo nunca me había planteado la posibilidad de que pudiera ser extrovertida, que pudiera ser más una artista. Imagínense el nivel de contradicción en el que a veces podemos vivir los seres humanos de no conocernos a nosotros mismos. Yo estuve en teatro, yo estuve en comedia musical, yo estuve en baile, pero según yo no era artística y era introvertida por completo. Entonces, este curso me despertó y me abrió una mirada a decir, bueno, quizá no soy exactamente lo que pienso. Fíjense, incluso ser artista, en algún momento yo me peleé con esto por muchas razones, aparte del tema de que me criticaron, me peleé por eso también, por las expectativas familiares que existían en mí, por las problemáticas de tener a mi mamá enferma y tener que ser responsable, muchísimas cosas, pero jamás me había planteado que yo pudiera ser una artista extrovertida o empezar a hacer estos videos que son estos ejercicios de ya ser más mi personalidad. Entonces, eso fue súper revelador para mí en este curso, mi estilo. Descubrí que yo era un estilo natural, creativo. Entender cómo aplicar este estilo a mi profesión, ya siendo una mujer de 41 años, que tengo que ver clientes muchas veces, que sí estoy en una industria súper creativa, pero pues que también ser súper hippie a lo mejor no iba con el total del contexto de las cosas que yo hacía. Entonces entendí cuándo puedo
ir a una exposición de arte y ser súper creativa, natural, que es más como hacia el estilo de lo que todo el mundo conoce como boho, hippie, o cuando ser nada más una creativa elegante o creativa, como vestirme un poco más ejecutiva para cierto tipo de conferencias o cosas a las que me invitaban cuando tenía que hablar de eventos. Eh, y como al final del día, dentro de tu misma personalidad hay un espectro que tú puedes usar con tu imagen para expresarte y que puedes seguir siendo creativa y que puedes seguir siendo súper natural, que es mi estilo, pero cómo vas a ir jugando con esto para poder expresarte de manera adecuada en cada ambiente en el que estás. También aprendí algo súper interesante que es el tema de los colores. Aprendí que si yo me ponía colores que no me quedaban, los colores que no te quedan, te resaltan tus defectos físicos, resaltan las manchas, resaltan las líneas de expresión. Entonces, de verdad te puedes rejuvenecer, te puedes quitar años utilizando la paleta de colores que es correcta para ti. Fue un curso tan revelador en tantos sentidos, me hizo reentender quién yo era, me hizo reentender que yo era una mujer creativa, que era una artista, o sea, que necesitaba expresarme artísticamente, me hizo entender que la ropa también era una manera de expresarme artísticamente como lo hacía cuando era más chavita, me ayudó a entender las reglas para expresarme, porque uno de los riesgos, aprendí que de los riesgos de ser creativa es que puedes llegar al ridículo, o sea, ya colgarte el molcajete, entonces es como ser súper creativa, pero no llegar a ese punto. Aprendí que uno de los riesgos de ser natural es ser súper fachosa, y entonces yo puedo llegar y tender a ser muy, muy, muy fachosa. Aprendí a usar las prendas adecuadas en los ambientes adecuados y a seguir siendo yo. Entonces fue un super curso de despertar de conciencia. Espero que después de todas estas reflexiones entiendas por qué la imagen está intrínsecamente relacionada con quien tú eres adentro y que ya no te compres esta idea que yo me quería comprar, porque en algún punto de la vida estaba yo tan deprimida que decía, ya no me importa cómo me veo, o sea, yo no quiero que la gente me valore por mi imagen, quiero que me valoren por mi cabeza, por mi inteligencia, por otras cosas, y de verdad no es más que una manera de expresarte y de amarte a ti misma. Esta reflexión que escribí. La imagen personal es solo una de las muchas herramientas a través de las cuales nos descubrimos a nosotros mismos. Otras herramientas pueden ser el arte, la música, la escritura o cualquier otro medio de expresión que nos permita adentrarnos en las capas más profundas de nuestra propia existencia. Y bueno, les quiero recordar que al abrazar y reconocer nuestro propio estilo, nos estamos permitiendo ser auténticos y rechazar la idea de que debemos encajar en los moldes establecidos de los demás. Así que te recomiendo descubrir cuál es tu esencia para que puedas proyectar tu estilo acorde a quien tú eres y que esto se refleje en que como es adentro, es afuera y como es afuera, es adentro. Gracias amigos, espero que hayan disfrutado este video. Si alguien quiere saber quién fue mi asesora de imagen, que se llama Sujei, la pueden encontrar como decisiva en Instagram, pero me pueden escribir y yo les puedo dar el dato. Mándenme un mensaje, ¿va? Los quiero, mis uñas de Barbie. Sean ustedes mismos, pónganse lo que quieran, traten de encontrar las herramientas para que se vea muy cool y sea de manera adecuada, pero sean ustedes mismos. No puedo esperar la película de Barbie. Los amo. Bye.